buenos días, estimados amigos de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean bienvenidos. En breve daremos inicio a esta sesión webinar que forma parte de las celebraciones por los 30 años de existencia de los CIES. Les habla su amigo David Gutiérrez. En 1991 se crean los CIES como un organismo no gubernamental al que la SEP y la NUYES le asignan la evaluación diagnóstica de programas educativos y funciones institucionales, la acreditación de los programas y unidades académicas que satisfacen los criterios establecidos por los propios comités, la dictaminación de proyectos y la asesoría a las instituciones de educación superior. Los CIES contamos con 9 comités interinstitucionales que cubren todas las áreas del conocimiento según la tipología establecida por la UNESCO y acreditan programas desde nivel técnico superior hasta doctorados en las modalidades escolarizadas, no escolarizadas y mixtas. Muchas gracias por estar atentos siempre a nuestros seminarios que han sido diseñados pensando en ustedes y precisamente con base en sus mensajes y sugerencias. En esta ocasión hablaremos del aseguramiento de la calidad en estos tiempos, sin lugar a dudas, un tema vigente y por demás interesante. En este momento formamos parte de esta transmisión alrededor de 500 personas asistentes, la mayoría de ellos ubicados en la Ciudad de México. Tal es el caso de nuestros amigos Amigos por la Educación. Estamos también hablando de la Universidad La Salle, del Instituto Politécnico Nacional, de la NUYES, de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, del Instituto Tecnológico de México, de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Universidad de Jalapa, de la Universidad de Quintana Roo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Universidad Autónoma del Estado de México, así también de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Anáhuac. También contamos con la participación de nuestros amigos en Bolivia, de la Universidad Tecnológica Boliviana, y en España, de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, obviamente de la Universidad Huerta de España y de Perú, del Ministerio de Educación, y en Estados Unidos de Norteamérica, con presencia también de algunos participantes. Reciban todos un saludo muy cordial y nuestro más sincero agradecimiento por su participación. La duración de la sesión de hoy será de 70 minutos, de los cuales 40 serán destinados a la exposición de nuestras amigas de la Universidad Oberta de Cataluña, y el tiempo restante se destinará a resolver dudas y comentarios de ustedes, que estaremos recibiendo en la sesión correspondiente de esta plataforma. Bien, pues para continuar adelante, le cedo la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, quien presentará a nuestras invitadas del día de hoy. Adelante, ingeniero Tamayo. Gracias David. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por estar presente en esta convocatoria que hacemos como parte de los festejos de los 30 años que estamos celebrando en los CIES, 30 años de servir a la educación superior, a la mejora de la educación superior, 30 años en que pasamos de la resistencia al inicio de algunas instituciones de educación de evaluarse de manera externa a una cultura actual en la cual pues ya está presente la necesidad de ellos y la voluntad de hacer mejora continua con base a estas miradas externas. Yo agradezco mucho a las profesoras que hoy nos acompañan y van a ser las panelistas, las que van a expresar y a compartir sus experiencias. Me refiero a Nati Cabrera. Nati es directora del programa de calidad de la Universidad Abierta de Cataluña, de Maite Fernández y de Juliana Rafagliati, que son profesoras de los programas de calidad en educación de la misma universidad. No, quiero expresar también que nos acerca desde ya muchos años la colaboración con esta prestigiosa casa de estudios. Hace como que será pues 10 años y
y en el 2018 también volvimos a juntarnos para poder elaborar los estándares que hoy disponemos para evaluar programas no escolarizados, ¿no? Ha sido de gran ayuda la colaboración que hemos tenido de esta universidad, en la cual pues desde ya agradecemos mucho. Tenemos muchas expectativas de lo que nos van a comentar, toda vez que pues hay una explosión. Si bien ya iba creciendo la educación en línea, esto con efectos de la pandemia, el confinamiento y la necesidad de continuar con nuestros procesos, muchas instituciones volcaron sus ojos y comenzaron a impartir sus cursos, sus materias en línea, ¿no? En una reacción inmediata y que estamos seguros de que con el tiempo pues se irá perfeccionando, y a la vez la responsabilidad de agencias como los CIES de acompañar estos cambios en estas instituciones de educación superior para que podamos asegurar las cualificaciones que obtendrán los muchachos, los jóvenes, al salir de sus escuelas respectivas, ¿no? Cualificaciones que estarán vinculadas seguramente a que ellos sean personas con competencias de poder reinventarse constantemente, de ser ciudadanos participativos de la vida nacional y que con un pensamiento crítico también mire lo local. Entonces es pues grato recibir a este grupo de mujeres expertas de España, de Cataluña, y nuevamente les doy la bienvenida y muchas gracias entonces por estar aquí con nosotros. Les dejo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero Tamayo, por la presentación, por la introducción. Nos pone en el listón alto en cuanto a expectativas, esperamos estar a la altura. Bueno, buenas tardes a todos y a todas desde Barcelona. Aquí es por la tarde, una tarde bien soleada y bien bonita. Buenos días allá en México. Y muchas gracias por asistir a este webinar que convinimos en llamarle asegurar la calidad en tiempos de incertidumbre, ¿no? Por lo que tiene de contradictorio el asegurar en tiempos de incertidumbre, ¿no? Esas dos palabras nos parecían que eran clave por el compromiso que CIES tiene con el aseguramiento de la calidad y por lo difícil o por el repensar ese rol que nos plantea este tiempo incierto en el que estamos y en el que seguramente lo que todos queremos es identificar cómo dar alguna certeza a toda esa incertidumbre que está cayendo sobre toda la sociedad en general, pero especialmente sobre la educación superior y las universidades y los que en ellas trabajamos, interactuamos y la comunidad universitaria en general. La pregunta sería si puede la calidad y su evaluación y su aseguramiento ofrecer alguna certeza, ¿no? Bueno, vamos a discutirlo entre todos y yo creo que nuestro objetivo con Juliana y con Maite, lo conversábamos, es poner encima de la mesa algunas de las experiencias, algunas de las reflexiones que tenemos, pero también construir con ustedes y compartir preocupaciones y dudas que también las tenemos. Bueno, no nos vamos a presentar más. Yo creo las dos siguientes diapositivas eran un poco sobre nosotras. Y a mí ya me conocen. Solo déjenme que les dé un breve apunte sobre Maite y sobre Juliana también para ubicarlas. Maite ha focalizado su ámbito de trabajo hasta ahora en la evaluación educativa en las universidades, desde diferentes perspectivas, pero me gustaría destacar la gran aportación que hizo ya desde su tesis en las nuevas formas de educación a través de la tecnología, ¿no? Mediadas absolutamente por la tecnología, como son los MOOCs. Ella hizo un análisis y una aportación muy interesante de los elementos más destacados de esta modalidad educativa y de cómo abordar su calidad.
En el caso, no me detengo más porque sería muy largo. En el caso de Juliana me pasa lo mismo, me ha sido muy difícil escoger qué decir, entonces, bueno, pues destacar alguna cosa para que ustedes se ubiquen más en quienes tienen delante y que les estamos contando y por qué a lo mejor tiene alguna importancia, ¿no? Nuestra trayectoria en este sentido. Juliana ha trabajado durante muchos años en lo que es la capacitación en los procesos de desarrollo organizacional y este trabajo la llevó a lo que es la profundización en los sistemas de e-learning, no solamente en las universidades o en los espacios más reglados de formación, sino también en los espacios de formación más pues, empresarial o de organizaciones, etcétera. Y en estos momentos está focalizada en un ámbito que es la data literacy, que es un elemento tan y tan importante no solo para la educación superior en general en cuanto a docencia y a investigación, sino para la calidad en particular, ¿no? Toda la vertiente ética y toda la vertiente de tratamiento de datos, ¿no? en abierto, de manera útil, compartida y útil para la sociedad, ¿no? Preguntas que se nos vienen a la cabeza a los que trabajamos en temas de calidad, como hasta qué punto compartir qué datos, cómo, para en todo caso siempre contribuir a la construcción de esa calidad entre todos, ¿no? Porque la calidad no es algo que sale de una universidad o que sale de un organismo de acreditación y control, sino que es algo que debemos construir entre todos los agentes interesados, ¿no? Después de esta brevísima presentación, solamente decirles que nos hemos repartido la presentación en 3 mini partes porque no tenemos mucho tiempo. La doctora Fernández empezará con una trayectoria, digamos, de lo que es la sociedad en la que vivimos y la calidad, ¿no? La evolución que ha ido viviendo y cómo nos enfrentamos ahora a las novedades. Y después la profesora Juliana Raffagelli se centrará en los temas de calidad del e-learning. Y entre medio yo hablaré de la necesidad de que esta función de calidad sea reconocida a través de también profesionales de la calidad educativa y de la calidad de la educación superior, no solo en organismos como CIES o como las agencias de calidad, etcétera, sino también en las propias universidades y también en los estamentos que toman decisiones políticas alrededor de la educación y de la investigación. Así que sin más, empezará la profesora Maite Fernández, a quien le doy la palabra y ya está. Adelante, Maite. Muchísimas gracias. Tal y como comentaba mi compañera, la profesora Nati Cabrera, en el webinar de hoy nos centraremos en las preocupaciones sobre la situación actual del ámbito de la calidad, en cómo afecta esta situación a los procesos de aseguramiento de la calidad y en cómo podemos contribuir desde nuestra perspectiva y desde nuestro rol que desempeñamos. Si pasamos a la primera diapositiva, podemos seguir, Juliana. Actualmente nos encontramos en un momento que se caracteriza por distintos elementos clave, ¿no? En primer lugar, el concepto de modernidad líquida, ¿no? de Bauman y de esta sociedad cambiante o líquida que afecta a todos los ámbitos de la vida. Esta idea caótica de la modernidad a la que él se refiere, nos encontramos en un punto, y sobre todo ahora, ¿no? Más que nunca, en esta situación de excepcionalidad en la que estamos, de cambio constante atado a distintos factores, tanto educativos como culturales, económicos, etc. Lo que implica un segundo elemento que es el de la necesidad de estudiar a lo largo de la vida. Y cuando nos referimos a esta formación a lo largo de la vida, este lifelong learning, nos damos cuenta de la inmensa oferta existente en este sentido. Hoy en día la universidad deja de tener un papel exclusivo en este papel formador y la acreditación de competencias ya no está estrictamente ligado a una institución universitaria. Por lo tanto, estamos en un momento en que las universidades se ven en la necesidad de remarcar su valor, reivindicar su calidad e incluso diferenciarse del resto. En tercer lugar, tenemos el papel de las nuevas tecnologías, ¿no? Que han permitido mejorar la accesibilidad de la población a la educación superior y a esta formación a lo largo de la vida, que podríamos decir incluso que han permitido en algunos aspectos democratizar la educación, ¿no? Y en ese sentido es importante apostar por la capacidad de educación virtual de los países,
de mantener y aumentar su calidad, ¿no? Y de poner encima de la mesa que dicha educación virtual ofrece muchas posibilidades y además incluso puede mejorar la educación presencial en muchos de los aspectos. Por lo tanto, ante esa necesidad de más formación que comentábamos en los dos primeros puntos, ¿no? A más personas y durante más tiempo, actualmente la educación a distancia es una apuesta adaptable, clara y viable. Y de aquí viene la necesidad de poner especial atención en que se evalúe, ¿no? Y cómo en relación a la educación virtual para ofrecer una confianza, ¿no? Transparencia y extender y reafirmar esta cultura de la calidad en el e-learning, ¿no? Sobre lo que hablará mi compañera más adelante, Juliana. Y derivando de esta sociedad de la información de la que hablábamos en el anterior punto, aparece el cuarto elemento, que es el de las ecologías de aprendizaje y que deriva a la vez a un nuevo concepto de empleabilidad. El concepto de ecología de aprendizaje se vincula directamente con esta idea de aprendizaje permanente, que ya hemos comentado, y con una visión integrada y transversal de los factores que contribuyen al desarrollo tanto personal como profesional de una persona y a lo largo de la vida. Nos referimos a una integración de distintos elementos, el desarrollo social, la educación formal, no formal, informal, etcétera. De manera que busca que los futuros graduados, ¿no? Se conviertan en ciudadanos implicados y comprometidos en la sociedad actual. Y todos estos puntos son los que hacen replantearnos el papel de las universidades en la sociedad actual y poner encima de la mesa esta necesidad de las instituciones de educación superior, que históricamente se han movido con cierta lentitud, pero que ahora tienen esta gran presión cultural de adaptarse de manera continua y rápida a la situación actual. Y justamente el reto que queremos compartir hoy proviene de estos elementos claves en la educación superior actual y de estas incertidumbres, ¿no? Y necesidades, y es que cuanto más complejos sean el contexto y los modelos educativos, como hemos visto hasta ahora, más necesaria y compleja, ¿no? Adaptada, diversa, será la evaluación de la calidad, que es lo que veremos a continuación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que el reto y la necesidad de una evaluación de calidad educativa más adaptada, ¿no? Como decíamos, más diversa, precisa también de nuevos planteamientos y procesos de control, de gestión, de aseguramiento y de mejora continua. Planteamientos y procesos que afectan a numerosos agentes que se presentan a continuación, ¿no? En primer lugar, afectan a las administraciones, que son aquellas que hacen políticas y que aportan recursos. En segundo lugar, a las propias universidades, ¿no? Instituciones educativas que han de rendir cuentas de su actividad y de su papel como garantes de formación superior. En tercer lugar, a las y los estudiantes, ¿no? Que deben poder elegir la mejor opción para su formación, para su adquisición y desarrollo de competencias y que además necesitan que el título que obtengan sea reconocido desde distintas instancias, ¿no? Tanto académica como laboral, social, etcétera. Además, otro agente clave es el que refiere al mundo laboral, ¿no? Las y los empleadores precisan de futuros graduados y graduadas, es decir, de profesionales que estén bien formados y con las competencias necesarias y adecuadas para cada ámbito. Y finalmente, la sociedad, que también precisa de personas que estén bien formadas y que sean capaces de vivir, de convivir y de implicarse en una mejora, ¿no? De hecho, hace un tiempo, en una entrevista a un diario español, Edgar Morin hablaba de esto, ¿no? De la importancia que las y los estudiantes aprendan en sintonía con la situación real, ¿no? Con la realidad de la sociedad en la que se encuentra en estos momentos. Una realidad que él decía que una crisis sanitaria había provocado una crisis económica, a su vez una crisis social y por último existencial. La educación superior en ese sentido debe afectar directamente a transformar personas capaces de resolver estos problemas complejos y estos desafíos de la sociedad actual. Y cuando nos situamos en este paradigma de la sociedad, debemos preguntarnos siempre, ¿estamos poniendo esfuerzos en cómo valorar esta transformación? ¿Sabemos cómo identificar aquellos indicadores o aquellas evidencias que nos ayuden a valorar si aquello que hacemos está transformando a las personas o a los colectivos? Y aquí aparece otro gran reto de la evaluación de la calidad en la actualidad, que es transformar personas más bien formadas. Y claro, a partir de aquí nos planteamos qué es la calidad, ¿no? Y la evolución también del concepto de calidad. La realidad es que no podemos definir o concretar la calidad educativa
si primero no concretamos un poco la orientación de la evaluación, ¿no? De su evaluación, es decir, si no concretamos qué queremos evaluar, para qué queremos evaluar, incluso a qué queremos concederle importancia o a qué queremos atribuirle el protagonismo. En una primera instancia podemos pensar que lo que hacemos con la evaluación de la calidad es controlar la calidad de un producto, ¿no? Pero claro, en ese sentido deberíamos reflexionar. Si el producto es de calidad, no nos preocupa nada más. La educación no es un proceso. ¿No sería más adecuado, incluso efectivo, asegurarnos también de cómo se están haciendo las cosas para que finalmente salgan bien? Y es aquí donde entra en juego el aseguramiento de la calidad, del proceso. Pero volvemos a lo que comentábamos al principio sobre la dificultad de definir el concepto de calidad. ¿La calidad es la misma para todas y para todos? ¿No sería necesaria entender la evaluación de la calidad desde un punto de vista más sistemático? Porque en ese sentido no podemos hablar solo de asegurar la calidad, sino también de gestionar su complejidad. Y si esto no es suficiente, tampoco deberíamos quedarnos solo en evaluar la calidad desde una perspectiva sistemática, mucho más compleja, porque si todo lo que proponemos en ese sentido no sirve para mejorar, solo sirve para medir o asegurar, ¿tiene algún sentido todo lo que estamos haciendo o todo lo que hemos hecho hasta ahora? La orientación real a la mejora continua, ¿no? Como una actitud, como una cultura, es uno de los retos más importantes con los que nos enfrentamos en estos momentos. Fijémonos, por ejemplo, en el proceso evaluativo de un estudiante, ¿no? Universitario. Si concebimos evaluación de forma limitada, es decir, como un proceso simplemente para acreditar lo que sabe o no, lo que no sabe, o lo que ha aprendido o lo que no ha aprendido, convertimos esta evaluación en un simple trámite basado únicamente en medir, en poner nombre, en darle un rango a este aprendizaje en función de si es más adecuado o menos, o más suficiente o menos suficiente. Y esto focaliza la tarea o incluso la vocación docente exclusivamente a pasar un trámite, en vez de focalizarnos realmente en que el alumnado aprenda a superarse. Y aquí es donde llega nuestro gran reto, ¿no? El reto de diferenciar entre evaluar para controlar, asegurar o gestionar la calidad, u orientarnos hacia una nueva cultura evaluativa y evaluar para la mejora continua. Por eso hoy les queremos proponer este gran desafío de romper con esta concepción tradicional y limitadora de la evaluación y convertirla en el gran motor para el cambio y para la mejora. Por lo tanto, es cierto que seguramente las políticas de calidad de los países están más orientadas hacia uno u otro modelo de los que están presentados aquí, dependiendo de la ideología, del contexto social o incluso de la economía de cada país. Pero también es verdad que todos los sistemas de calidad complejos, que desde el inicio de la presentación venimos diciendo que se precisan hoy en día, tienen un poco de cada uno de estos elementos, ¿no? Y sobre todo apuntan cada vez más a su utilidad como instrumento de cambio de cultura hacia la mejora continua, de concebir la calidad como un paso clave para la transformación de un programa, de una asignatura, por ejemplo, etc. Como hemos dicho, la conceptualización de la calidad en el ámbito de la enseñanza universitaria es una tarea compleja a escala nacional. Y el intento de elaborar este concepto de calidad a nivel internacional ha sido un objetivo que finalmente se ha materializado en marcos regionales de aseguramiento de la calidad. Estos marcos son los que ponen énfasis en una gestión de la calidad que prueba de respetar la diversidad de planteamientos, ¿no? Y objetos de las distintas instituciones de educación superior, y también se dedica a analizar en qué grado se alcanzan o no se alcanzan. Aunque no tenemos mucho tiempo y por lo tanto no podemos dedicarnos mucho a este aspecto, sí que se hace importante destacar que históricamente en sus primeras formas el aseguramiento de la calidad en educación superior se inició en el contexto de establecer una economía basada en el conocimiento en los Estados Unidos, y de este modo el sistema de acreditación de USA fue el inicio de muchos sistemas adoptados en otros muchos países. Concretamente, este movimiento iniciado en Estados Unidos fue seguido en una segunda ola de sistemas de aseguramiento de la calidad en los años 80 en varios países de Europa. Los primeros en hacer de la calidad un elemento clave, por ejemplo, fueron Reino Unido, seguidos de Francia o los Países Bajos. Pero en cualquier caso, en ese contexto y durante los últimos años, la educación superior europea se vio afectada por un seguido de cambios que incluían altos índices de participación, la internacionalización, la creciente importancia o interés por un modelo de la calidad en la educación superior, el aumento de competitividad a nivel global, la variedad de formas de educación transnacional e incluso la variedad de formas en las que las instituciones podían funcionar.
Y como veíamos en la introducción de la sesión de hoy, la explosión también de nuevas habilidades y competencias necesarias para el mercado laboral y que tal vez antes no se estaban teniendo en cuenta. Y fue de este modo que la discusión sobre qué era la calidad en la educación superior en Europa, ¿no? cómo se debía medir o cómo se debía asegurar, se desarrolló en el proceso de Bolonia y en el espacio europeo de educación superior. Por lo tanto, y como decía, aunque no tenemos mucho tiempo para indagar ni profundizar sobre este módulo, debe quedarnos claro que ante estas circunstancias y por lo tanto ante un conjunto de situaciones inciertas, surgió esta necesidad de adaptación de las instituciones universitarias, de buscar soluciones y respuestas a un único objetivo, ¿no? El objetivo de mantener la calidad e incluso de mejorarla. Y eso se logra a través de establecer unos criterios conceptuales, terminológicos, que ayuden a entendernos entre diferentes espacios de educación superior. Y por eso se hacen necesarios marcos comunes, no solo para entender y evaluar la calidad, sino para dar también confianza a los estudiantes, a la sociedad, incluso a las instituciones, ¿no? De hecho, aquí es donde aparecen los rankings universitarios, ¿no? Esta evaluación numérica de diversos aspectos de la calidad académica que hacen posible la comparación entre distintas instituciones de educación superior. Por lo tanto, y a modo de conclusión de esta primera parte de la presentación, debería quedarnos clara la importancia de una vocación de... Podemos pasar a la anterior diapositiva, Juliana. Debería quedarnos clara la importancia de una vocación de trabajo colaborativo, ¿no? en espacios de colaboración distintos, europeos, de América Latina, etc. Deberíamos seguir trabajando a partir de esta necesidad de alianzas y trabajos más integrados que nos permitan compartir estas concepciones, ¿no? Y de esta manera de entender la calidad de la educación superior. Y ahora sí continuará mi compañera Nati Cabrera. Muchas gracias, Maite. Seguimos avanzando un poquito más en todos estos conceptos y todas estas reflexiones que nos hacía la profesora Fernández sobre la calidad, su evolución y cómo se incardina todo esto también en los procesos de cambio, ¿no? y de incertidumbre sociales. La premisa con la que nos planteamos que hay una necesidad de profesionales expertos en calidad educativa, ¿no? Que es que la calidad de la educación y su evaluación es una función fundamental que deben asumir las instituciones educativas, las universidades y también los organismos de acreditación y control, es una premisa que no tiene muchos años. Pues si CIES están celebrando ahora, ¿no? Los CIES sus 30 años de funcionamiento, pues seguramente en sus inicios no había la convicción de que la calidad era una función fundamental y que las universidades no solamente debían ser de calidad, sino que debían mostrar esa calidad y demostrarla por muchas de las cosas que ha dicho mi colega Maite. Porque los espacios se comparten, porque hay marcos comunes que hemos consensuado, porque hay mucha más movilidad de estudiantado, de profesorado, de personal de investigación, etc. Y todo ello nos lleva a tenernos que entender, ¿no? Entonces, en un inicio, la calidad se concebía más como sellos de calidad que daban algunos organismos que se ocupaban de estas acreditaciones. En estos momentos entendemos que esos sellos tienen que responder a estos estándares, a estos criterios compartidos al menos en una parte por los diferentes espacios de educación superior. Y aquí también me querría parar un poco porque los espacios de educación superior también son importantes, porque marcan también diferencias culturales, históricas, económicas, sociales, etc. Cada vez menos, seguramente, ¿no? Por los procesos de internacionalización y de globalización que estamos viviendo hacia adelante y hacia atrás también, ¿no? En algún sentido, pero en todo caso se necesita esta diferenciación también, ¿no? Entonces, cuando mi colega Fernández explicaba el espacio europeo de educación superior, en esos momentos fue un acuerdo de los ministros de los diferentes estados que conforman un espacio europeo que se estaba empezando a construir y que todavía estamos en ese proceso de construcción, ¿no? Y todavía estamos preguntándonos la identidad europea hacia dónde nos derivará.
Y en ese momento de construcción, en realidad había también muchos intereses económicos, así que no tenemos que olvidar que la calidad de la educación y cómo la enfrentamos responde muchas veces a muchos otros valores, además de los valores éticos de transformación, etc., ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el espacio europeo, en ese momento había un objetivo común compartido de competir con el espacio anglosajón de educación superior por el mercado asiático, que era algo tan sencillo y tan complicado como esto, ¿no? Que Europa también tuviera una visibilidad como un ente dentro de la educación superior y no como muchas realidades muy diferentes entre ellas. Así que eso también ha condicionado cómo ha ido evolucionando la calidad de las universidades hasta nuestros días. Que la calidad sea una función fundamental y que ahora no solo la entendamos, sino que la reclamemos, ¿no? Como estudiantes, como profesores, como agentes sociales, económicos, etc., quiere decir que no se supone hay que mostrarla y demostrarla, así que aquí los organismos de calidad, ¿no? Los procesos, etcétera, adquieren un protagonismo y una responsabilidad muy importantes. La calidad empieza a ser algo compartido, como también ha comentado mi colega, dentro de unos parámetros comunes, pero también para salir fuera de las fronteras, así que no podemos limitarnos al espacio territorial en el que nos movemos más cercano, ¿no? Como puede ser México, como puede ser en nuestro caso España o Cataluña, etcétera, sino que tenemos que entender que nuestra realidad también se funde con otras realidades y por lo tanto estamos condenados a entendernos con ellas. Debe entenderse la calidad también a partir de todo esto desde una perspectiva filosófica, ética, de planteamiento estratégico y no solamente como procesos técnicos de planteamientos procedimentales y sistemáticos. Y en este sentido, los profesionales de la calidad, los organismos que se ocupan de estos temas, deben tomar esa responsabilidad de investigar sobre calidad, de hacer prospectiva sobre la evolución que está teniendo la educación superior, el papel de las universidades, de las instituciones, el tipo de formación que se va precisando en todos los sentidos, contenidos, competencias que se necesitan, formas de educación nuevas que están emergiendo y que están viniendo también para quedarse con nosotros y por lo tanto cómo todo eso afecta a las concepciones del aseguramiento y la evaluación de la calidad y cómo tenemos que empezar a desprendernos de procesos más estáticos y más establecidos de manera más pesada o más sólida, ¿no? Para empezar a entender otros procesos mucho más adaptables y mucho más cambiables y que den respuesta en todo momento a esos cambios. Además, la calidad educativa afecta a múltiples agentes externos que tienen que poder opinar y que tienen que poder participar de la concepción de la calidad y, por lo tanto, también exigir qué elementos quieren que sean evaluados y que se les reporte información sobre ellos para poder valorar también las instituciones, los programas, la formación, etc. Así que se nos complica la vida a los que nos dedicamos a la calidad y tenemos que empezar a cambiar un poco también los resortes que mueven los procesos actuales. Nosotros queríamos remarcar mucho el tema de los profesionales expertos en calidad porque nos parece que la tendencia que ha habido en los últimos años de tecnificar excesivamente y de burocratizar excesivamente los procesos de calidad están yendo en algunos casos en detrimento de aquellos profesionales expertos que velan precisamente por esto que estamos comentando, ¿no? Perfiles más académicos, más investigadores, también perfiles más estratégicos, con una visión a lo mejor más política, ¿no? Más geopolítica incluso, ¿no? De hacia dónde caminar y hacia dónde ir en función de esta evolución que necesitamos que haga
la calidad de la educación superior. Y, por supuesto, una puesta en escena, una operativa técnica rigurosa y que responda a lo que sería una evaluación rigurosa y un planteamiento adecuado. Nos parece que deberíamos desde estos organismos y desde las instituciones que tenemos como función fundamental la calidad, poder orientar el diseño de políticas educativas sobre calidad en los diferentes territorios y en las diferentes redes que intentan aunar esfuerzos en ese entendimiento mutuo sobre lo que es la calidad de la educación superior y sobre lo que significa. En estos momentos, por ejemplo, estamos inmersos en cambios de formas de calidad, de educación, perdón. ¿No? Todas estas formas emergentes de usos de la tecnología diferentes, etcétera, nos abocan a plantearnos cómo vamos a abordar esa evaluación, ¿no? En algunos casos se está obviando como si fuera un paréntesis en la vida de las instituciones de educación superior y como si esta situación de pandemia que nos ha abocado a utilizar la tecnología de manera urgente, etcétera, fuera alguna cosa pasajera, con lo cual incluso hay organismos de calidad y procesos que están obviando ese espacio de tiempo para luego evaluar como siempre se ha hecho. Desde nuestra perspectiva esto es un error, porque estos cambios han llegado para quedarse y entonces lo que tenemos que ver es cómo los abordamos de manera que estemos aportando algo al sistema educativo en el que nos movemos, ¿no? En este sentido, por ejemplo, remarcar cosas como las prácticas que algunas instituciones han hecho de copiar lo que hacían en la presencialidad pues, a través de la tecnología, de tal manera que esa reproducción sistemática de cómo se hace la docencia o de cómo se evalúa el estudiantado, etcétera, de un formato a otro, no solo no aporta nada, sino que seguramente por el camino se está perdiendo lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad o de las propuestas mixtas. Aquí yo creo que los organismos de calidad tienen mucho que decir y que aportar para ayudar a las universidades a no perder el norte y a tener claro que cuando uno da el paso a utilizar la tecnología no es la finalidad, es un medio para conseguir alguna cosa y para mejorar alguna cosa. Como comentaba mi colega, nosotras somos unas convencidas de que la utilización de la tecnología puede mejorar muchos procesos de aprendizaje, de investigación, etcétera, y en este sentido pensamos que la evaluación y el aseguramiento de la calidad de estos formatos de evaluación, de formación continuada y de formación a través de la tecnología pueden aportar. Aquí les había puesto una referencia a una jornada que organizamos hace apenas un curso sobre la profesionalización de la calidad educativa, en la que se abordaban temas muy interesantes en relación a esa necesidad, ¿no? de que los organismos y los profesionales de la calidad tengan esa visión estratégica, esa necesidad de perspectiva constante que nos guíe en nuestro bagaje y que nos ayude a no convertirnos en meros aplicadores expertos de procesos, sino que podamos aportar una visión crítica y una visión constructiva que nos haga avanzar en las necesidades que tenemos actualmente. Doy paso a mi compañera Juliana Raffagelli, que nos va a profundizar algunos de los aspectos sobre la calidad del e-learning en su explicación. Bueno, muchas gracias, Nati. Me voy a focalizar en la relación entre innovación y calidad. Innovación en un contexto que justamente podríamos haber planteado en el 2019 de una tendencia, por ejemplo, a la introducción de la inteligencia artificial, del Internet of Things, del Internet de las cosas, de los entornos de aprendizaje inteligentes e inmersivos, como una presencia cada vez más importante y relevante dentro de nichos o de áreas de trabajo de las instituciones
de educación superior, con programas de desarrollo o con programas de, digamos, experimentales dentro de lo que eran de lo que son las universidades. Estos tipos de tecnologías venían implementándose y llegando casi a un mainstreaming, es decir, a una posible generalización. Si, por ejemplo, pensamos en el uso de algunos sistemas de analíticas de aprendizaje dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, ya incorporadas con las plataformas virtuales usadas, desde Moodle a Blackboard, que tiene toda una serie de productos. Eso en el 2019 era una fuerza incipiente. Sin embargo, el uso masivo de las tecnologías durante la pandemia impuso otro tipo de reflexiones, las que estaba planteando justamente mi colega la profesora Cabrera, y que tiene que ver con volver a pensar el entorno tecnológico desde sus bases, es decir, desde aquello que, por más que llevamos casi 30 años de discusión sobre el aprendizaje en línea, no había sido del todo, la pandemia lo demostró, del todo implicado dentro de las instituciones de educación superior o sistemáticamente aplicado para poderlo llevar a sistema, como justamente comentaba mi colega Fernández, y en el sentido de tener unos estándares mínimos. Y eso la pandemia lo puso de manifiesto. Entonces, en este contexto también tenemos que poner atención a unas necesidades sociales que tienen que ver, la así llamada pedagogy of care, la pedagogía del cuidado, en cuanto a una forma de exposición que lleva al burnout, es decir, que lleva a formas de sufrimiento, de estrés de parte del alumnado y del profesorado, y también de formas emergentes de uso tecnológico con, por ejemplo, la monetización de los datos extraídos de las plataformas de aprendizaje, que imponen reflexiones, toda una serie de reflexiones que un contexto de cambio y de innovación van a pesar sobre lo que es la reflexión en relación a la calidad. En este esquema que formulamos inicialmente con mi ex colega y coordinadora, la profesora Patricia Ghislandi. Yo trabajé por muchos años en el contexto italiano, trabajé y fui testigo de toda la implementación del Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad de las Universidades italianas, que fue tardío. Esto les puede parecer sorprendente, pero en el contexto europeo, un poco arrastrada Italia por el proceso de Bolonia, y aquí vemos con claridad cómo, digamos, de sustancias e instancias, digamos, lo que comentaba mi colega Fernández, arrastrada por un proceso internacional de reflexión basada en las indicaciones de la European Network of Quality Assurance, Italia se va a poner en el 2010 a revisar todo el sistema de acreditación de la calidad con procesos de auto y heteroevaluación de las instituciones, y toda una discusión siempre empujada por el contexto europeo en relación a lo que era la docencia universitaria y la relevancia de la docencia universitaria en un contexto en el cual las universidades le daban mucho peso y le siguen dando mucho peso a la calidad de la investigación, basada sobre todo en indicadores bibliométricos y de publicaciones, y no tanto así en indicadores relacionados con la docencia. En ese sentido, las reflexiones y los procesos de faculty development, de desarrollo del profesorado, son dispares, y esto también tiene un peso importante en los sistemas de calidad. Pero volvamos a al esquema formulado en ese contexto que les comentaba, 2012-2013, y que yo he ido avanzando en relación a los entornos de aprendizaje inteligente. Todos los sistemas de calidad del e-learning
se estructuran en base a ese cambio de la revolución inicial de Internet del 1.0 al 2.0, donde la persona, el participante adquiere relevancias, aparecen los modelos así llamados centrados en el aprendizaje, se le da mucha relevancia a la colaboración y aparecen por entonces instrumentos para analizar los procesos colaborativos, los procesos de participación y de engagement de del estudiantado, para analizar, por ejemplo, la interoperabilidad y la integración medial y multimodal del contenido elaborado, y sobre todo de la posibilidad de generar comunidades de aprendizaje más fluidas, más líquidas, que pudieran también mostrar reconocimiento en las que se pudiera trabajar con el reconocimiento de competencia. Esto era hace unos 10 años, toda la discusión digamos, estaba alrededor de estos temas, pero hoy, actualmente, como les había un poquito anticipado, estamos pasando a una figura del docente que tiene que comportarse alrededor de la armonización entre el componente humano y de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que parece un poco de ciencia ficción, sin embargo ya tenemos toda una serie de documentos de UNESCO, de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, donde México forma parte. Hay toda una serie de documentos también a nivel nacional de observatorios que nos están indicando una preocupación a nivel ético sobre el uso de la inteligencia artificial, y donde uno de los elementos fundamentales es el control. Y entonces el docente va a tener que pasar, y en los sistemas de calidad se va a tener que poner atención en cómo el docente controla y gestiona esos elementos que pueden estar con, por ejemplo, sistemas de recomendación o de analíticas de aprendizaje. La actividad docente se va a centrar mucho más en el diseño tecnopedagógico, en el control de la integración tecnológica y en el análisis del impacto de los procesos de aprendizaje con otras figuras integradas que podrían, y que ya también en la fase del 2.0 formaban parte, que son los tutores online, profesores consultores, figuras que median más los procesos comunicativos. También va a ser muy relevante una integración de plataformas con cuidado en los temas de ética de datos. Es decir, cómo utilizamos los datos del estudiantado, hasta qué punto hay un uso equilibrado, y ese uso impacta directamente en los intereses del estudiantado y de los docentes. Y también respecto justamente de nuestros estudiantes, la importancia de la co-creación de contenidos y participación en el ajuste tecnológico. Vuelvo al concepto de una inteligencia artificial donde es muy importante el feedback continuo, es decir, que si automatizamos procesos de feedback, si hay, por ejemplo, procesos adaptivos, el estudiantado tiene que tener la posibilidad de participar en ajustar y en dar feedback. Todos estos elementos van a tener mucho peso en lo que es la determinación de futuros estándares de calidad, en el diálogo entre innovación y calidad, como lo iba comentando. Un poco en relación a la investigación donde documento algunas de estas reflexiones, desde 2012-2013, una de las cuestiones que trabajamos justamente con mi colega Gislandi era la cuestión de culturas de calidad del e-learning. ¿Por qué? Porque notábamos en las distintas instituciones en las que llevamos a cabo estudios que había posicionamientos como outsiders o insiders de la calidad, y eso implicaba que los insiders eran muy entusiastas respecto a procesos de innovación y de introducción del e-learning, y a pesar de no tener indicaciones o evidencia fehaciente de que eso pudiera funcionar. Por el otro lado, teníamos los outsiders que no estaban interesados o que pensaban que podían funcionar. Yo creo que el peso de los outsiders es visible en el contexto de pandemia. Esos outsiders, si no eran como, digamos, empujados por procesos de acreditación o por procesos externos, liderados a nivel de estrategia institucional, no se movían hacia estándares, hacia el respeto de estándares de calidad. Utilizamos en ese contexto el concepto de quality literacy, que viene de Ulf Ehlers. Ulf Ehlers es un estudioso
que ha trabajado y trabaja mucho en relación a los sistemas de calidad del e-learning en Europa, y en establecer condiciones para la alfabetización a la calidad, es decir, para una participación en los procesos de calidad blanda, por así decir, donde los participantes entiendan cuáles son los instrumentos, cuáles son los procesos y cuáles son los contextos de validación de la calidad para convertirse en insiders más que en outsiders. Y fue en ese contexto que trabajamos la idea de calidad mediada, es decir, de una calidad que requiere de instrumentos, de procesos, de estrategias y que baja de la institución hacia el estudiantado y viceversa, en un diálogo continuo. En este contexto, yo estoy trabajando en 3 cursos que hemos diseñado con la profesora Nati Cabrera, y que justamente van de analizar las culturas institucionales de calidad en las IES para poder, en las instituciones de educación superior, para poder ver las diferencias que hay, los comportamientos que hay de outsiders e insiders de la calidad. En ese sentido nos preocupamos por elaborar unos contenidos, están todos en la biblioteca en abierto de la UOC, es decir, son todos consultables, absolutamente licencias Creative Commons, o sea que son todos consultables en abierto, estos materiales, que utilizamos en el curso. Justamente lo que proponemos, hemos integrado a colegas de UDELAR, de la Universidad de Uruguay, hemos traído y trabajado casos de toda América Latina para ver cómo las distintas culturas de avance, de innovación y de preocupación por los contextos sociales ponen más énfasis en uno u otros elementos de los sistemas de calidad. Por ejemplo, el uso de software open source o el uso de Open Educational Resources, de recursos educativos abiertos. Luego hay otro curso en el cual estamos trabajando más todo lo que son los instrumentos y prácticas de evaluación. En ese sentido quiero destacar el trabajo de mi colega Fernández, que en este momento está experimentando una serie de instrumentos, por ejemplo, para apoyar al profesorado en el diseño y en el pensar cómo trabaja el diseño educativo mediado por tecnologías en un contexto de continuo cambio. Entonces, este es el valor y la relevancia que tienen los instrumentos. Y en relación al tercer contexto, los participantes están trabajando, son, digamos, se trabajaría esta idea de innovación tecnológica a partir de los recursos educativos abiertos, de los MOOC y de las analíticas de aprendizaje como fenómenos de frontera que han empujado a una reflexión que tiene que ver con un continuo cambio de los estándares y de los modelos de calidad. Es decir, como si hubiera un continuo diálogo entre esas fronteras de innovación tecnológica y la necesidad de ajustar los estándares. Y la pandemia, por supuesto, nos empujó también en ese sentido. Por ejemplo, en el pensar los aspectos de accesibilidad, los aspectos de inclusión social, los aspectos de uso de tecnologías por parte, es decir, de competencia digital, sea del profesorado, sea del estudiantado, para poder implementar, no traducir lo analógico en digital, sino comprender la digitalidad como un medium diferente y que podría inclusive ser superador. Bueno, en ese sentido, vamos a dejar las diapositivas donde hay más, hay más informaciones y enlaces, pero la idea aquí, por ejemplo, están claramente los modelos sobre los que trabajamos. Algunos de ellos son modelos casi históricos. El SLOANSI, por ejemplo, en este momento, que es de USA, se trabaja sobre el OLC, y el FQL también ha ido avanzando hasta integrarse dentro del proceso de Bolonia. En este sentido, seguramente la profesora Cabrera puede aportar muchas informaciones mucho más actualizadas sobre cómo la ACU, en relación con el diálogo con la ENCAS, con la European Quality Assurance Network, ¿no? la red
de apoyo a la calidad en Europa, en las instituciones de educación superior, ha ido reflexionando sobre la implementación de la educación en línea en el contexto de pandemia. En este caso, por ejemplo, también, como decía, trabajamos instrumentos, las rúbricas de calidad, cuestionarios de satisfacción y también los procesos de calidad desde la autoevaluación hasta la heteroevaluación institucional, como se veía también muy bien en el video inicial. Y aquí, como ya lo había comentado, las cuestiones de innovación, que son un proceso continuo, y cómo esto luego impacta en las reflexiones de los modelos de calidad. Bien, Nati, no sé si quieres tomar la palabra para... Muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias por la fantástica exposición. En tan poco tiempo ha sido todo un reto, Maite, Juliana, muy bien. Sí, solamente terminar con una reflexión, ¿no? Que no hay camino, o sea, nosotros no venimos con recetas mágicas para abordar la calidad en tiempos de incertidumbre, pero sí en ciertas maneras de hacer ese camino, ¿no? En un cierto estilo, una cierta filosofía en la forma de caminar, que incluya todos estos elementos de los que hemos puesto encima de la mesa. Solamente, claro, no nos ha dado tiempo a abordar muchos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, hemos hablado de la implicación del profesorado, ¿no? Los insiders, los outsiders de la calidad del e-learning, y todos seguramente nos hemos imaginado, sobre todo, profesores reacios a la utilización de la tecnología, o incluso he visto alguna pregunta de los asistentes en relación a esta temática. Pero ¿y las instituciones? ¿Cuál es el papel de las instituciones en estas situaciones de incertidumbre? ¿Qué posición toman en relación a lo que representa la educación a distancia, la educación mediada por la tecnología, el e-learning, las formas híbridas de formación, etcétera? ¿Qué decisiones, qué estrategias están poniendo encima de la mesa para incentivar un cambio de cultura que amplíe el abanico de posibilidades para que el profesorado pueda realizar su tarea de manera correcta y con una cierta calidad, y para que el estudiantado también pueda evolucionar dentro de estas instituciones? Este sería, por ejemplo, uno de los temas, ¿no? La calidad como calidad de las instituciones, como calidad de las acciones formativas, ¿no? Y cómo juegan esos dos niveles. Y después el reconocimiento de lo que son estas nuevas formas de educación por parte de los agentes sociales, ¿no? Tiene la misma consideración un título que se ha obtenido a través de formas de educación a distancia o de e-learning o a través de las formas tradicionales o no. ¿Y cómo podemos contribuir desde las instancias de calidad a que algunos de estos estamentos sociales, económicos, etcétera, profesionales, cambien esta percepción que pueden tener sobre estas nuevas formas de formación, ¿no? Yo diría que son también grandes interrogantes sobre los que, o grandes retos, ¿no? Sobre los que deberíamos seguir profundizando. Si les parece, podemos pasar al turno de preguntas y de discusión, y así hacemos que participen los asistentes también y enriquecemos esta sesión. Muchas gracias, Nati. Muchas gracias, Nati, por tu participación. Te pido, Juliana, si nos dejas de compartir tu pantalla para poder abrir por supuesto, la imagen de cada uno de los panelistas. Muchas gracias, Juliana. Bien, pues tenemos varias preguntas que nuestros participantes están haciendo. Nuestra amiga Rosa María Chío, Austria, dice: ¿cómo transformarse para responder ante estos desafíos actuales cuando los lineamientos de la normatividad está hecha para otra realidad, ¿no? Nuestra amiga Magdalena Domínguez dice: la pandemia mundial, ¿de qué manera afectó a la calidad educativa y qué están haciendo las agencias acreditadoras para evaluar esta situación? ¿Cuál es el trabajo que las agencias acreditadoras están realizando en este contexto de pandemia para continuar con la evaluación de la educación?
¿Quieres que vayamos contestando a medida que vas planteando? Por favor, Nati, si nos haces favor, adelante. Muy bien. Si les parece, pues abro un poco yo el fuego, ¿no? Con la primera pregunta que hacía la asistente en relación a cómo responder cuando todo está tan normativizado, ¿no? A mí, delante de esta realidad, porque es una realidad de la burocratización excesiva de los procesos de evaluación y seguramente de la calidad en muchos contextos, me gusta un poco poner el ejemplo de los marcos legales de algunos países, ¿no? Cómo algunos marcos legales tan excesivamente legalistas y normativistas hacen que pretenden preverlo todo en la letra grande y pequeña de la ley y por lo tanto hacen muy difícil la vida de las personas en general y que se puedan conciliar nuevas realidades con los textos legales, ¿no? Y en cambio otros espacios normativos parten más de normativizar mucho menos y sencillamente plantear grandes principios, horizontes a los que hay que tender y dar mucho más espacio, mucha más autonomía a que las instituciones puedan seguir a partir de sus propios modelos y a partir de su propia naturaleza y sus propios recursos, caminar hacia esos estándares, ¿no? Hacia esos horizontes que plantea la calidad. Así que yo creo que uno de los grandes retos es dejarnos de tanta letra pequeña y tender más a esos grandes stop miles, ¿no? Que debemos tener en consideración y que deberíamos asegurar. Seguramente eso nos facilitaría mucho más el podernos ir adaptando a estas respuestas diferentes a las realidades y a las necesidades diferentes con las que nos vamos encontrando. Gracias, Nati. Nuestros amigos de la Universidad Popular de Chontalpa señalan cuáles son las necesidades de innovación tecnológica que se requieren revisar en el modelo de calidad de e-learning en nuestras instituciones de educación. Tal vez nuestra amiga Juliana tenga la posibilidad de atender esta pregunta. Sí, cómo no. Estaba tratando de poner algunos recursos sobre Pedagogy of Care, que vi la pregunta, o sea, avanzando en la chat. En cualquier caso, como decía, nuestros materiales, inclusive el libro Decálogo para una docencia en línea que publicamos este año y que fue el fruto de nuestra colaboración 12 profesores WOC sobre el tema de la pandemia, muestran toda una serie de líneas de trabajo desde el diseño educativo hasta la pedagogía, la aplicación de la pedagogía crítica en los entornos mediados por tecnologías que escribí yo misma, o sea que y son todos recursos en abierto, es decir, son todos recursos gratuitos y en abierto que pueden ya mismo consultar. Respecto de los temas de innovación, en América Latina hay una preocupación muy relevante, yo creo que es uno de los temas en los que América Latina es pionera casi, y tiene que ver con el uso de, la generación de ecosistemas tecnológicos basados en software libre y de código abierto. ¿Por qué? Porque esto se está discutiendo mucho, yo participo en distintas redes, la soberanía de datos, todo lo que tiene que ver con la soberanía de datos. Sin embargo, esto compite con todo un tema, con toda una línea que tiene que ver con el uso de plataformas, el fenómeno, el así llamado fenómeno GAMA, ¿no? Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook. Esta es una discusión abierta, porque yo no voy a contrariar el valor que tiene la industria en la innovación tecnológica. Sin Google no hubiéramos, y sin Zoom no hubiéramos sobrevivido a esta pandemia. Lo que sí es cuestionable es el monopolio. Y en ese sentido, algunas de las discusiones van a introducir, seguramente van a tener un peso en los sistemas de calidad para decir cómo la universidad, qué tipo de data warehouse sostiene la infraestructura tecnológica de e-learning en la universidad.
cuáles son las políticas de datos que tiene la universidad para, digamos, trabajar de modo ético y equitativo con el estudiantado y el cuerpo docente. En ese sentido, por ejemplo, Europa tiene una regulación que es pionera, que es el GDPR, el General Data Protection Regulation, que es una normativa que ya impone y que ya está entrando y que ya se está usando en todos los ambientes para definir comportamientos respecto de la captación de datos de los estudiantes, del estudiantado, y asimismo de los docentes. Es decir, de qué puede ser visible, de qué no debe ser visible. Y esto va a tener un impacto en la discusión sobre la calidad, seguramente. También todos los sistemas, lo mencioné en la ponencia, el uso de sistemas de analíticas de aprendizaje, que está basada en los datos producidos por las plataformas de aprendizaje, se está difundiendo rápidamente y va a imponer una serie de reflexiones. Todavía no llegamos al nivel de reflexionar sobre estándares de calidad en ese sentido, pero vamos a llegar. En Europa han habido 2 proyectos europeos financiados, son los proyectos Erasmus+, que son proyectos de innovación educativa, sobre el tema de analíticas de aprendizaje, y tengo noticia de que se está colaborando con América Latina, con 2 universidades chilenas y una de Ecuador, en esa reflexión. Es decir, en la reflexión sobre los aspectos éticos y pedagógicos del uso de tecnología, digamos, de inteligencia artificial para la producción de analíticas de aprendizaje. Entonces, estas van a ser fronteras de reflexión. Fronteras que parecen de ciencia ficción en un contexto donde hemos tenido que discutir que Zoom no es la modalidad ideal para impartir docencia en línea. Zoom quiere decir Zoom o cualquier otro tipo de entorno de videoconferencia. Es decir, nos hemos encontrado en esa coyuntura no, en todo el mundo. O sea, de nuevo, yo participo activamente en redes europeas y en Italia. Estoy muy ligada a Italia por mi pasado, por mi pasaje por ese país. Y en Italia, bueno, fue inmediata la respuesta, fue, bueno, videoconferencia, tantas horas como teníamos de docencia en presencia, videoconferencia, y esto inmediatamente tuvo que ser remodulado. En diálogo a nivel ministerial, es decir, todo, las situaciones críticas fueron generando un diálogo a nivel ministerial que luego tuvo un impacto en una serie de indicaciones por las agencias nacionales de calidad. Muchas gracias, Julia. Precisamente en este orden de ideas, nuestro amigo Rafael Díaz Ovac de la Universidad de Jalapa señala, ante un mundo cambiante donde la educación híbrida y los programas mediados por el uso de tecnologías han llegado para ser parte de los programas universitarios, pregunta, ¿cuáles son las consideraciones que deben de ser los principales indicadores de calidad en este tipo de educación superior? Yo diría en este sentido, y seguramente mi colega Maite puede completar mucho la información que yo daré, que algunas de las consideraciones tienen que ver con lo que ahora Juliana comentaba, ¿no? La formación en línea y la formación híbrida tienen una concepción, un diseño desde su inicio muy determinado. Y el rol, por ejemplo, del profesorado es diferente. Si el profesor universitario que está acostumbrado a dar clases no cambia el chip y quiere seguir dando clases en un entorno híbrido, entonces nos encontramos con lo que hemos dado en llamar la enseñanza presencial en remoto, que es hacer lo mismo que hacíamos, dar una clase de 1 hora en un aula con tus estudiantes delante, pues hacerlo en remoto, ¿no? Con una tecnología que te permite hacer esa misma clase, pero con la diferencia que no tienes a los estudiantes presentes presencialmente, sino que los tienes a través de la pantalla. Eso es sacarle muy poco partido a la tecnología y como les decía antes,
quitarle el valor que puede tener una clase magistral en un entorno presencial. En los entornos híbridos y en los entornos virtuales, el profesor, su mayor reto es pensar qué debe hacer un estudiante, qué actividades se les propone, con qué recursos, de qué manera, con qué estrategias, para que aprenda y desarrolle las competencias que tiene que desarrollar en la asignatura, en el curso o en lo que sea. Con lo cual, la función del profesor cambia radicalmente y, por lo tanto, las competencias del profesor también cambian radicalmente. El profesor tiene que formarse y evolucionar para ser capaz de ser docente de cursos híbridos y cursos en línea. Y esa es una realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Y algunos de los comentarios que veía de los asistentes, ¿no?, en relación a cómo vencer esas resistencias, cómo aquí la intervención institucional, el apoyo para el cambio de cultura, para la formación, para el acompañamiento, el asesoramiento del profesorado es clave. ¿Qué está pasando en las universidades aquí en España, por ejemplo? Que muchos profesores se sienten muy inseguros con estas nuevas modalidades de enseñanza. No saben cómo abordar un diseño de un curso en línea o de un curso híbrido y no saben cómo cambiar su papel. Se sitúan en lo que siempre han hecho, como a ellos les han enseñado y como ellos han enseñado toda la vida, ¿no? Y esto nos aboca al fracaso, con total sinceridad, nos aboca al fracaso. O somos capaces desde las instancias de calidad, ¿no?, de precisamente poner el acento en estos aspectos cruciales y que son muy diferentes en la educación presencial tradicional a la educación en línea o híbrida, o realmente no estaremos ayudando a que el sistema mejore y camine hacia esta evolución. Y he puesto el ejemplo del profesorado, pero aquí también serviría el ejemplo del estudiantado. Les cambian los referentes a los estudiantes. Ya no tienen que ir a la facultad el lunes, el miércoles y el viernes de tal hora a tal hora, escuchar a un profesor, hacer no sé qué tal, sino que tienen otras propuestas de otro tipo de actividad. Su rol cambia, su necesidad de capacidad de autorregulación, de organización, etcétera, también cambia. Y ahí también tenemos que acompañarles para que el proceso educativo sea provechoso. Y también sacarle partido a todo ello. O sea, las competencias digitales en el mundo en el que vivimos son básicas para todos los ciudadanos. Así que aprovechemos la ocasión para también poner como punto clave, ¿no?, como elemento clave, ese desarrollo de esas competencias transversales y digitales que no solo tienen que ver con el uso instrumental de la tecnología, de los entornos, etcétera, sino también con el uso ético, con el uso compartido, con una intención, etcétera. Y es ahí donde realmente transformamos a las personas, profesores y estudiantes, en competentes digitalmente o solamente en usuarios avanzados de las herramientas, ¿no?, que es una diferencia también importante. He abordado estos temas, no sé si a lo mejor Maite quiere añadir alguna otra consideración sobre los más relevantes. Gracias, Nati. Sí, yo creo que primero de todo es fundamental lo que comentaba mi compañera la profesora Nati Cabrera, ¿no? O sea, normalmente sin querer nos pensamos que la tecnología ahora ha pasado a ser la protagonista, cuando esto no es así. O sea, la tecnología nos está ayudando a llevar a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje, pero nunca tiene que ser la protagonista, sino que los protagonistas tienen que ser las y los estudiantes en todo momento. Por tanto, tiene que ser un soporte a lo que nosotros queremos diseñar, queremos enseñar y a la forma en que nosotros queremos que los estudiantes aprendan. Y luego, en relación a las competencias, ¿no?, que comentaba la compañera Cabrera, que hablaba de la competencia digital, yo creo que también es muy importante en estos momentos, cuando hablamos de educación híbrida, ¿no?, de blended learning, la competencia de aprender a aprender, ¿no? En esos momentos tal vez es más importante que nunca que el estudiante aprenda a aprender, ¿no?, a autorregularse y a ser él mismo el que sepa en qué punto se encuentra de su proceso de aprendizaje, qué le falta para conseguir los objetivos de aprendizaje, dónde ha llegado, dónde no ha llegado, para continuar su proceso y poder completarlo y elaborarlo favorablemente. Creo que es una competencia clave que tenemos que desarrollar y que se desarrolla poniéndola al centro del proceso
educativo y del proceso evaluativo, o sea, haciendo que él mismo sea el que se evalúe y que sea protagonista de este proceso de evaluación, ¿no? En la educación híbrida. Bien, muchas gracias, también Nati. para completar Gracias, un poquito. Maite. Sí, perdón, para completar un poquito, pues, a creo este que también tema es... de competencias, nuestro amigo Rafael Toriz Sandoval señala, frente a la actualización del programa que ha orillado la contingencia sanitaria, ¿cómo se aborda desde la perspectiva de calidad del desarrollo de las competencias de desarrollo humano y de convivencia en el nivel universitario? Yo, si puedo comenzar, mientras seguramente las colegas van también pensando, esto es muy nuevo, es decir, el fenómeno de estrés que está documentado. Yo ahí envié dos papers que tratan sobre el tema de la pedagogía del cuidado. Aparece ya desde las competencias transversales de la necesidad de reflexionar sobre una capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo, de emprendedorismo, es decir, de las que también se han llamado soft skills. Pero con la pandemia aparece otro nivel de competencia que tiene que ver con el cuidado de sí mismo en los contextos de exposición tecnológica, y el cuidado de los demás a nivel de solidaridad. Esto se relaciona con los objetivos 2030 UNESCO, y, por ejemplo, en el caso de la UOC, en la UOC tenemos una atención constante a estos objetivos y a cómo plasmarlos a nivel de competencias, desde el diseño a su evaluación. Y en ese sentido, por ejemplo, se han incluido aspectos como las cuestiones de género, de equidad, uso del lenguaje inclusivo, los aspectos de participación. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos de equidad participativa, porque todos estos aspectos tienen que ver con los objetivos 2030, es decir, que nos ponemos un marco internacional como estándar. Tenemos una reflexión a nivel, lo colocamos como estrategia dentro del plan, no lo colocamos, que lo coloca la UOC como parte del plan estratégico, y finalmente esto se plasma a partir de herramientas e instrumentos en el diseño por competencias. Otra herramienta de reflexión son los descriptores de Dublín. Esos son un poquito más antiguos, del 2005, pero sí que imponen una reflexión con no solamente conocer, sino también con adquirir habilidades que, según los niveles de Bolonia, es decir, si en los primeros 3 años, en los 3 años del primer ciclo, el segundo ciclo y el tercer ciclo, que es el doctorado. Entonces, a partir de esos descriptores, se va pensando todo el modelo competencial, y sobre los descriptores sí que hay una reflexión bien avanzada en toda Europa en cómo implementarlos y cómo impactan el diseño, es decir, la actividad última del docente, que es el diseño pedagógico. Gracias, Juliana. Bien, ingeniero Tamayo, si nos ayuda continuando con el manejo de su participación. Pues, ¿qué puedo decir? La verdad que me he quedado reflexionando de todas estas comentarios y generosa experiencia que nos comparten nuestras compañeras. Esta reflexión, pues me cuesta trabajo ahorita ver por dónde entro para ubicar un poco algunas sugerencias o interrogantes. Bueno, en primer lugar, por lo que estaba viendo en las preguntas, y quisiera yo decir que son dos visiones la que podría estar confundiendo algunas preguntas, por lo que dice algunas preguntas. Uno es lo que hace la institución de educación superior en su gestión de mejora en su interior, ¿no? En su mejora continua, en sus estándares que seguramente elabora, y todos los recursos que echa mano
para que al final se logren los propósitos del programa académico que tiene o de la propia institución en su conjunto. Esa es una visión. Y la otra es cómo agencias como el CIES, que son agencias externas acreditadoras, miden con una mirada externa ese desarrollo que están teniendo las instituciones de educación superior. Y para eso, pues existen diferentes estándares también, tanto para la gestión interna como para la evaluación externa. Y en ese marco es donde siento la riqueza de esta plática que nos acaban de hacer nuestras compañeras de la universidad, en que enfatiza mucho el aspecto más que todo interno, de la gestión interna de las instituciones. Ese es una primera reflexión. La segunda quizás podría generarse entre esa necesidad de que la responsabilidad de la mejora continua en las instituciones de educación superior se refleje tanto en las unidades administrativas internas de las propias instituciones, para que puedan ir ellas permeando, generando esa cultura de la calidad al interior de sus organizaciones. Y por otro lado, la ayuda que tiene que tener o que debe acompañarse por parte de las instituciones como los CIES, en una mirada, como ya repito, externa. Es decir, la responsabilidad de que mejore la educación superior, está radicado en la institución fundamentalmente y en su acompañamiento por parte de las agencias acreditadoras como los CIES, viendo esto como un sistema integral, global, ¿no? Pero también hace falta ahí otro tercer actor que es la propia autoridad, ¿no? Que ya había alguna pregunta ahí sobre los espacios normativos, ¿no? En México ahorita va a salir publicado la Ley General de Educación Superior. Por primera vez en nuestra historia vamos a tener una ley específica para a la educación superior en términos constitucionales. Y en esta ley se prevé, ya se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Y aunque se crea el sistema, se establece ya un plazo más o menos de 300 días a partir de su publicación de la ley para que se haga la convocatoria a todos los actores interesados para formular de cómo sería este sistema. Y los CIES obviamente estamos participando en esto, ¿no? Y ahí estamos incidiendo ello, lo que acabo de mencionar, que el sistema de aseguramiento de la calidad tiene que centrarse primero en el alumno, ¿no? En lograr finalmente en el alumno en generar esas cualificaciones, ya lo mencionaba en algún momento también los doctores, con el concepto de empleabilidad, nueva empleabilidad y sobre todo sostenida en el largo plazo. Y la otra es del ciudadano activo, participativo de la vida nacional, que hace tanta falta, sobre todo en estas épocas de violencia que se vive no solamente nacional, sino en muchas partes del mundo. Entonces, nosotros estamos insistiendo que para ello se debe haber, ese sistema debe considerar fundamentalmente el robustecimiento de esas unidades internas de las instituciones de educación superior que permitan hacer la planeación, la evaluación de sus modelos, de sus programas en términos de cumplimiento de esos objetivos que acabo de mencionar. Y por otro, pues que las agencias como los CIES garanticen que los procesos que se están dando en esas instituciones, garanticen que esos procesos tengan la capacidad
para poder generar esos ciudadanos, esos jóvenes que necesitamos en el futuro inmediato y con miradas de largo plazo también, ¿no? Esa sería una reflexión final que yo haría. Hay muchas cosas, pues obviamente, que quedan sobre la mesa. Me gustaría haber preguntado también a nuestros amigos sobre su opinión acerca de los modelos que centran en una sola organización todo el aseguramiento de la calidad en un país, o en modelos como el caso mexicano, el caso norteamericano, en que se aprovecha la riqueza institucional de muchas agencias que aportan con su experiencia a acompañar a las instituciones en mejorar su calidad educativa, ¿no? Esa es una cosa que queda ahí. Seguramente vamos a seguir preguntando y si son generosos también nuestros compañeros de la universidad, podríamos hacer otra segunda ronda en el futuro inmediato para poder desahogar pues algunas preguntas que están allí anotadas por parte de los que están asistiendo, ¿no? Y pues, ¿qué puedo decirles, no? Agradecerles, estamos a 12:30 de la tarde aquí en la Ciudad de México. El programa estaba considerado para 1 hora, ¿no? Creo que se nos ha pasado el tiempo demasiado pronto, demasiado rápido. Empezamos con 300, estaba viendo el número de participantes, empezamos con 350 y tantos participantes. Muchos están ahorita, pues estamos llegando a los 300, se han retirado como 50, yo le decía yo por cuestiones de agenda. Pero nota el interés que hay de los participantes en este tipo de charlas y sobre todo en estos retos que nos acaban de exponer nuestros compañeros. Nosotros en los CIES, y me gustaría también de los asistentes, tomamos nota de estos cursos que ofrece la Universidad Abierta de Cataluña para profesionalizar, ¿no?, la función del evaluador, para profesionalizar la función de quienes hacen aseguramiento de la calidad. Y como bien ya lo dijeron, que no solamente sean personas que vayan y apliquen y consigan las evidencias con base a ciertos estándares, sino que también ayuden a las agencias a que se actualicen, ayuden a las instituciones a planear bien su modelo de calidad, ¿no? Que no solamente se casen con un solo modelo, ¿no? Que hay muchos instrumentos para gestionar la calidad que tienen que converger y hacer sinergia, pues, para lograr los propósitos de la institución, ¿no? Anoto esos cursos de profesionalización de personas que realizan la función de evaluación y gestión de la calidad en las instituciones, ¿no? Mi parte, pues, les agradezco mucho a Maite, a Nati, a nuestra compañera Juliana, ¿no?, de sus brillantes exposiciones. Creo que yo he hablado más que ellas, así que me voy a tener que callar, pero sí, no puedo yo quedarme callado y reconocer pues esas enseñanzas, que nos compartan esos estudios que ellos han hecho, inclusive nos han pasado ya ese catálogo, ¿no?, que menciona sobre la calidad. Lo vamos a difundir con el permiso de la universidad, de nuestros expositores. Vamos a difundir también en el PowerPoint que nos hicieron favor de transmitir esta tarde. Y también vamos a compartir con todos los asistentes la grabación de esta sesión, que ya apareció en el Facebook y también en YouTube, y la vamos a hacer, la vamos a editar nada más, y seguramente el día de mañana pasado ya la podrán, ya estará disponible para conocimiento y difusión de estos aprendizajes que acabamos de recibir
de parte de nuestros amigos y amigas de la Universidad Abierta de Cataluña. Por mi parte, les agradezco mucho también a los participantes, a David por su conducción, a Francisco Martínez, el jefe de calidad, perdón, de informática de aquí de los CIES, y decir que vamos a continuar con estas webinars para seguir conociendo las experiencias internacionales y seguramente todo ello va a ayudar a que los CIES hagan una mejor función en acompañar a las instituciones de educación superior a su mejora. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes también. Gracias. Gracias, ingeniero Tamayo. Gracias a todos. Gracias, ingeniero Tamayo. Gracias, Nati. Gracias, Maite, Juliana. Y a ustedes, amigos de los CIES, por compartir este espacio con nosotros. Como señaló el ingeniero, estaremos respondiendo todas sus preguntas. Reciban un fuerte abrazo desde la Ciudad de México y, por favor, sigamos cuidándonos. El tema de la pandemia de COVID sigue vigente. Reciban un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Adiós.